Agradezco a los organizadores la posibilidad de venir aquí y poder contarles lo que yo pienso de lo que va a ocurrir con la ganadería o con la producción de carnes en general, ¿no? Bueno, y para no ir perdiendo tiempo y ya arrancando, mi presentación va a hablar un poquitito de contexto mundial, después voy a hablar de consumidores, tanto sea consumo interno como consumo externo, que por ahí ustedes van a estar muy interesados, y después alguito sobre los mercados. Vamos a pasarlo muy rápidamente. Bueno, lo primero que quería contarles es que con respecto a las carnes bovinas, todo lo que se produzca en Argentina de carne tiene colocación tanto sea en el mercado interno y en el mercado externo. De hecho, si no aumentamos la producción, en pocos años nos vamos a quedar sin poder siquiera abastecer el mercado interno, porque Argentina se mueve ya le voy a contar, con un mercado interno muy vigoroso y que es apreciado, por ahí nosotros no, pero es muy apreciado en otras partes del mundo e intentan copiarnos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay techo para el comercio de carnes. El desafío no es venderlo, como dice la transparencia, sino que el desafío es venderlo mejor. ¿En qué me baso yo? ¿Por qué les digo que esto va a ser un muy buen negocio en los próximos años? Y vamos a entender una cosa, vamos a esterilizar la charla con respecto a lo que sea política. Solamente voy a hacer una aclaración, yo cuando hablo de corto plazo estoy hablando a un año, cuando hablo de mediano plazo estoy hablando de 3 a 5 años y cuando hablo de largo plazo estoy hablando de 5 años para arriba. Esto es importante porque en la ganadería, cuando manejamos tiempos como los actuales, que el corto plazo es mañana, el mediano plazo es la semana que viene y el largo plazo es el mes que viene, en la ganadería esto no funciona porque las inversiones se mueven con una dinámica completamente diferente y las perspectivas que hay que brindarle al productor para que invierta fuertemente en su producción, es importante tener en cuenta este tema de los plazos. Bueno, el punto número 1 por el cual yo me baso en decir que esto va a ser un muy buen negocio en los próximos años es el crecimiento de los países. Si ustedes miran en este mapa mundi, esto es del Fondo Monetario Internacional, es del año 2014, por supuesto que este año se vio un poquito afectado por la crisis de los commodities y el crecimiento vigoroso de los países, especialmente del sudeste asiático, que son los que están allí en un poquitito más oscuro, que es sudeste asiático, algunos países de África, algunos países del área de los Balcanes y en Sudamérica, Ecuador, que iban a crecer por arriba del 10%, bueno, tuvieron que reducir su velocidad de crecimiento, eso bajó un poquito las expectativas, pero rápidamente, el caso de algunos países, tomaron medidas rápidamente, como el caso de China, que devaluó la moneda, acomodó los números y volvió a retomar el ritmo de crecimiento, probablemente a una tasa menor a la expectativa, pero el ritmo de crecimiento lo retomó y, por supuesto, ¿por qué yo le doy tanta importancia al crecimiento de los países? Porque el crecimiento de los países incorpora clases que tienen un bajo poder adquisitivo a una de un poder adquisitivo superior. Y esto es recontraestudiado que todo ciudadano de cualquier país que está en crecimiento, una vez que asciende una escala en el nivel social, lo primero que hace es mejorar su alimentación. No se compra un DVD o un LED o un televisor de plasma. Lo primero que hace es mejorar su canasta alimentaria. Y la carne bovina está en la punta de la pirámide de la canasta alimentaria. O sea, es uno de los alimentos más preferidos, por supuesto, esto no es nuevo, ustedes lo saben. Las carnes rojas y especialmente la carne bovina es la que tiene todos los nutrientes necesarios para que contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento de las personas y para su mantenimiento. El segundo punto importante es el crecimiento demográfico. Esto sí que tiene mucha importancia. Si ustedes miran la línea roja, para el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el planeta. No todos van a consumir carne bovina, pero una parte importante sí va a consumir carne bovina y por más pequeña que sea esa parte, en términos absolutos va a consumir muchísimas toneladas y ahora después lo vamos a ver con respecto específicamente a las carnes bovinas. La tasa de crecimiento, que son las barras del gráfico, las barras grises, de hecho ya empezó a decaer la tasa de crecimiento, pero el crecimiento en términos relativos de la población mundial sigue subiendo y en el año 2050 por ahí algunos estaremos, algunos no. Vamos a ser 9.000 millones de habitantes sobre el planeta y hay que darles de comer a todos esos 9.000 millones. Me olvidé de esto. Sudamérica, América en general, tiene una ventaja y lo ven en el cuadro. ¿Qué pasó? Apá.
No sé qué pasó acá. Bueno, de este lado voy. Si ustedes miran allí, en año 2013 éramos 22 habitantes por kilómetro cuadrado en América y vamos a ser hacia el año 2050 28,2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando Asia eran casi 90 habitantes por kilómetro cuadrado y van a ser 109 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2050. Nosotros tenemos una posición, o vamos a tener una posición intermedia también, favorable porque tenemos, ¿esto qué quiere decir? No lo puse en realidad por el kilómetro cuadrado, sino porque quiero decir que en América vamos a tener pocos habitantes y mucho territorio utilizable para producir alimentos. Y dentro de esos alimentos, en la punta de la pirámide, tenemos la carne bovina. Era más que nada para mostrar eso. La disponibilidad de agua, en el caso nuestro particularmente y de Sudamérica, este es un cuadro del Rabobank. Arriba está la utilización de agua, en el hemisferio que está arriba está la utilización de agua y ustedes ven cómo está hipertrofiada la utilización de agua, especialmente en el sudeste asiático y un poco en el norte de América, digamos. Y en la de abajo está la disponibilidad de agua que tenemos y fundamentalmente ustedes observen la importante disponibilidad de agua que tenemos en Sudamérica. Tenemos territorio, por un lado, y tenemos disponibilidad de agua. O sea, tenemos condiciones importantísimas para o producir los granos que van a dar origen a todos los alimentos o las proteínas animales, empezando desde el salón de la punta, aves, cerdos y bovinos, todos se van a producir, para todos va a haber mercado. Esto es importante de tener en cuenta. No estoy hablando del mito urbano que nos van a invadir por el agua o qué sé yo, pero sí lo que tenemos que tener cuidado y ser muy cuidadosos es en la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos para no perder esa ventaja estratégica que es esa gordura que tiene Sudamérica. El cuarto punto es la capacidad de producción de carnes y acá sí nos sacan ventaja las dos líneas de arriba que son la superior, que es la carne de porcina. Esto es hacia el año 2021, fue elaborado en el Outlook de la FAO del año 2013, me parece, y ya hay otro nuevo, pero la tendencia de las curvas se mantiene, no se está modificando mucho. Vemos que la carne aviar sí está creciendo fuertemente, fíjense cómo ya está alcanzando a las carnes bovinas, a las carnes porcinas, y la carne bovina con una curva muy tranquila, dependiente, relativamente estable. Por supuesto, carnes ovinas más abajo con una productividad menor, pero en general yo lo que quería mostrar es que las que van a abastecer fuertemente las necesidades de los mercados con respecto a lo que sea proteínas son aves y cerdos. Y las carnes bovinas están ahí en un estado latente. Ahora, un poquitito más adelante les voy a mostrar otra cosita. ¿Cómo está Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica produce, ahí está, en azul, 16,6 millones de toneladas, 11 millones de toneladas produce Estados Unidos, esto fue en el año 2014. En total se producen 59 millones de toneladas en el mundo. En realidad estamos produciendo una buena cantidad de carne. Y dentro de Latinoamérica, Brasil el número 1, 9,9 millones de toneladas de carne. Argentina en 2,8. En realidad esa apreciación fue una estimación. En realidad la del año pasado fue 2.680.000, creo. Es un método medio extraño para sacar la cuenta porque se basa fundamentalmente en una serie de datos y lo transforma en equivalente carcasa. Bueno, pero supongamos que sea 2.800.000 toneladas y después vienen todos los otros países de Latinoamérica. Acá lo importante para tener en cuenta es que ya ténganlo en cuenta, es que Brasil es el principal productor de carnes de Sudamérica y uno de los principales productores de carne del mundo, carne bovina, no carne de búfalo, como es el otro principal productor, que es la India. Pero Brasil está dentro de los BRICS, o sea, de los famosos países emergentes que estaban a un ritmo acelerado de crecimiento y que ahora están un poquito frenados por todo este desbarajuste de mercados y este ciclo negativo de los commodities que estamos teniendo ahora. Pero Brasil tiene no es un problema, en realidad es una ventaja. Él tiene, a diferencia de otros países como China, una alta producción de carne. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Brasil? Y después lo vamos a ver un poquito mejor. Está viendo un aumento del consumo de carne dentro del mercado interno porque está teniendo el mismo efecto de incorporación de clases de bajo poder adquisitivo a un nivel mayor y ese nivel mayor lo que hace es, otra vez vuelvo a decirlo, mejorar su canasta alimenticia. Y la carne está allá arriba en el tope. Bien.
acá arriba me olvidé de mostrarle, pero allá arriba en grisecito está que Sudamérica tiene el 25% del rodeo mundial y tenemos posibilidades de crecimiento. No se olviden que tenemos todavía capacidad de crecimiento del rodeo, tanto sea en Argentina como también en Brasil. Brasil tiene una extensa parte de que puede llegar a crecer y que efectivamente yo creo que puede llegar a ser poblada por fundamentalmente rodeo de cría, que es lo que ellos le llaman el cerrado o algo así. Bien. 5, la demanda, el quinto punto por el cual yo me baso para decir que esto va a ser un buen negocio, es la demanda de carne bovina. Si ustedes miran, en el 2014 la producción, la demanda de carnes bovinas de los ciudadanos en el mundo fue de 60,6 millones de toneladas métricas y en el año 2050 van a ser 100 millones de toneladas métricas. El desafío es una producción ganadera sustentable. Ahora bien, esto es una mezcla, perdónenme los técnicos especialistas, pero yo mezclé peras con manzanas porque mezclé dos parámetros diferentes, dos tiempos diferentes. Sí, lo que les cuento es que mezclé la curva de crecimiento demográfico, en la cual llegamos al año 2050, con 9.000 millones de habitantes, y la curva de crecimiento de la producción de carnes bovinas hacia el año 2021. Yo en realidad no quería que ustedes compararan eso. Yo lo que quería que ustedes compararan es la pendiente que tiene una curva y la pendiente que tiene la otra curva, y el diferencial que se genera, ese gap importantísimo, porque lo tomemos en la etapa que lo tomemos, ese gap va a ir creciendo con el tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando hay una demanda insatisfecha y presiona sobre la oferta? Los precios se van para arriba. La carne bovina, algunos arriesgan, algunos especialistas, especialmente hay un señor que se llama Ed Grayman de la Asociación de Creadores de Iowa, que él decía que la carne bovina va a valer como la langosta de mar. Fíjense hasta qué punto estamos llegando o qué punto vamos a tener de esterilizando de los niveles, de las decisiones de los gobiernos respecto de sus países. Esto es importante decirlo también porque hay que someterla a una cierta regulación, probablemente, para que no haya escasez de algún producto si no hay un sustituto presentable. Bueno, pero los precios van a subir. Y no es que van a subir, ya subieron. Este es un gráfico que está hecho por GIRA, que es un organismo que depende de la IMS, o en las siglas en castellano es la OPIC, la Oficina Permanente Internacional de la Carne, que toma como base, base el año 2003, y si ustedes miran, en rojo está la curva, es un índice, pero fíjense cómo la curva de crecimiento de los precios, tanto sea de la carne como de las hembras, digamos, ¿no? Pero la curva de crecimiento de los precios hasta ahora. O sea que no es que estoy diciendo van a aumentar los precios, no, ya aumentaron. Si lo miramos con este índice, ya aumentaron. De hecho, aumentaron todos los otros. Y el promedio es aquí, que es el que, gracias a la carne bovina, se ubica por sobre los promedios de las otras carnes. Pero es fundamental tener en cuenta que ya está mostrando el mercado qué pasa con la carne bovina. Si aquí hay algún industrial, que lo hay, pero es muy joven. No estuvo en la época del 90. En la década del 90 la cuota Hilton valía como buen precio un promedio de $9.000 la tonelada. Hoy la cuota Hilton se está negociando entre $14.500 y $15.000 la tonelada y estamos todos con las lágrimas diciendo no vale nada, que esto, que el otro. Fíjense, en 10, 15 años pasó de $9.000 a valer un promedio de $15.000 la tonelada. Estamos hablando de un aumento importantísimo de los precios. Ese es otro ejemplo por el cual yo les digo que la cosa va a ir para arriba y los precios van a subir. ¿Quién puede satisfacer la demanda hacia el año 2050, pero las intermedias de 100 millones de toneladas? Los sistemas productivos extensivos, muy difícil, porque los sistemas productivos extensivos en realidad lo que pueden hacer es, ya no sé si pueden crecer mucho más. Sí hay áreas o hay partes del mundo en el cual se puede crecer en productividad o se puede crecer en territorio, pero no nos olvidemos de que junto con el aumento de consumo de proteínas de carne, también va a venir el aumento de consumo de otros productos agrícolas y que van a ocupar territorio. Por lo tanto, yo creo que el sistema extensivo de producción no va a poder suplantar esto. Sí, ¿quién lo puede hacer? En el rubro que están ustedes. Creo que el engorde a corral o el feedlot es uno de las llaves para el crecimiento de la oferta de carnes bovinas. Ahora,
Si pensamos en un sistema mixto, probablemente sí, tengamos que decidir dejar las tierras digamos, que podamos utilizar para la ganadería, exclusivamente para los rodeos de cría y que sirvan como un alimentador para los corrales. Eso es probablemente es lo que vaya a ocurrir. Pero el único que puede aceptar el desafío de producir, no estoy hablando de algún tipo de carne, que después yo voy a mostrar carnes de algún tipo de calidad o alguna de esas cosas, digamos, pero sí estoy hablando de carne, porque el mundo va a necesitar carne bovina, primero de todas las otras, pero después de última la carne bovina, y va a estar dispuesto a pagarla. Vamos a hablar de los consumidores, un poquitito. Si vemos esto, es el consumo per cápita en el mundo. Este gráfico también es del IMS, de GIRA, del International Meat Secretariat. Fíjense, yo marqué como punto importante China, con un consumo muy bajo per cápita, el promedio mundial, con un consumo relativamente bajo, Argentina, que somos los campeones mundiales. Acá no es que descendimos porque los argentinos somos tendientes a hacer todo en escala de puntos. Entonces decimos, bajamos del top 10 de exportadores de carne, y bueno, eso lo vamos a recuperar en algún momento si aumentamos la producción. No me preocupa el hecho de estar en el top 10 no, lo que me preocupa es que el ganadero vea el negocio y que produzca carne. Una vez que cuando estemos produciendo más carne, pasamos del top 10 al top 2 o 1 o lo que sea. Pero fíjense, Argentina con un consumo per cápita alrededor de los 60 kilos, después lo voy a explicar un poquito bien. Acá hay algo que no me cierra y que discuto, digamos, ¿no? Uruguay no está en esos niveles de consumo, está en unos niveles superiores, más parecidos a los nuestros, o sea, por arriba de los 40 kilos y más cerca de los 50 kilos por habitante, pero lo han relegado al cuarto lugar. Pusieron en segundo lugar a Brasil y en tercer lugar a Australia. De Australia les voy a mostrar alguna cosita. Australia lo ponen ahí como cercano a los 40 kilos por habitante y por año, y en realidad Australia está, según los últimos informes que yo pude ver del MLA, está entre 30 y 40 kilos, pero más cerca de los 30 kilos que de los 40 kilos. O sea que es un grafiquito que acá podemos ver bien el consumo de China, que lo marqué, y el consumo interno per cápita de Argentina. Y acá les voy a pasar un pequeño videito porque, ¿se acuerdan lo que les dije del mercado interno? Que no hay muchas personas que dicen, no, nuestro mercado interno es muy demandante y comemos mucha carne. Bueno, no está mal que comamos mucha carne. Probablemente si logramos sustituir algunas carnes, liberemos carnes para poder exportar y aprovechar oportunidades en el mundo, pero tampoco es un problema que me desvele, porque en realidad todos los otros países del mundo miran nuestro poderoso, vigoroso mercado interno. Nuestro vigoroso mercado interno, y por ahí aquí hay gente que no se acuerda totalmente, pero nuestro vigoroso mercado interno, y después les voy a explicar cómo es nuestro mercado interno, nos salvó cuando viene la época de las tristezas mundiales, como es ahora, en el cual a pesar de que la carne ya está siendo muy demandada y la oferta es escasa, por lo tanto es un commodity que no bajó los precios tanto como bajaron todos los otros commodities, pero bajó poquito. Las carnes, el hecho de tener un vigoroso mercado interno, un fuerte mercado interno, nos permite poder ecualizar situaciones de crisis mundial. Eso nos permite. Y muchos países nos miran y muchos países dicen, tenemos que aumentar nuestro consumo de carne dentro de nuestro mercado interno, tenemos que hacerlo más vigoroso. Caso Australia, y yo les voy a mostrar aquí un comercial de los australianos. You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch! Pause! Engage! Please. Technicalities. He turns him around, stepping, he gets away! The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him! Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the contest. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. Unbelievable. We have liftoff, ladies. That was magnificent. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Bueno, espero que les haya gustado. O sea, a mí me gustó, por eso lo puse, pero
ven lo que están haciendo otros países para poder aumentar el consumo interno. Espero que los hayas despertado, porque en realidad el verdadero sentido de esto era no dormirlos, y tengo otro para el final también para despertarlos, especialmente al auditorio masculino. Perdónenme las señoras, pero es un comercial también. Este era un comercial australiano que fue difundido en Australia con el objetivo fundamentalmente dirigido a la familia y de aumentar el consumo en el mercado interno, ¿no? Bueno, nuestro consumo interno. Nosotros tenemos un consumo per cápita, como ya lo vimos, cercano a los 60 kilos o alrededor de los 60 kilos, que es uno de los más altos del mundo. En Argentina, la carne bovina, el precio de la carne bovina tiene baja elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir baja elasticidad de demanda? Que si el precio aumenta 10%, el consumo no cae 10%, como ocurre con los productos que sí tienen alta elasticidad de demanda. Por ejemplo, el pollo, la carne de pollo, si yo aumento 10-15% el precio de la carne al mostrador, baja alrededor de un 10 o un 15% el consumo de carne de ave. ¿Por qué? Porque tiene alta elasticidad de demanda. En la carne bovina, y raramente ocurrió en una o dos oportunidades donde el precio de la carne pegó el salto, ustedes saben que es convulsivo el aumento del precio de la carne en Argentina, se mantiene quieto 10, 12 meses y de repente pegó un salto. Bueno, eso ocurrió en el año 2012, junio, julio o algo así, donde pegó un salto, no me acuerdo ahora exactamente, pero que sí adquirió alta elasticidad de demanda el consumo de carne bovina, pero normalmente no tiene elasticidad de demanda, o sea, el precio sube y el consumidor convalida, y convalida, y convalida, y convalida, baja un 1 o 2% el consumo, pero no se mueve de allí. Y por otro lado, nuestro consumo interno lo más importante es tener disponibilidad de sustitutos, y creo que lo estamos logrando. Si ustedes miran este gráfico, yo creía que la carne de ave era un sustituto natural de la carne bovina. Bueno, en Argentina, en todo el mundo es así. En Argentina me equivoqué, porque si ustedes miran, tengo datos del Ministerio de Agricultura que me los facilitaron. Tenemos datos desde 1980 y ven cómo va creciendo el consumo de carne de aves. Ahí está fijado en 40 kilos, pero si uno habla con las industrias avícolas, ahora están alrededor de los 47 kilos por habitante. La carne bovina, las carnes rojas, desde el año 95, alrededor, más o menos, nos ubicamos alrededor de los 60 kilos por habitante por año y vamos 57, 58, 56, 62, pero siempre oscilando alrededor. Si ustedes miran la tendencia de la curva, sería alrededor de los 60 kilos. Y la carne de cerdo se está ubicando ahí y creciendo lenta, mostrando un incipiente crecimiento en el consumo de carnes frescas. Pero lo importante de esto es que yo, ¿por qué creía que la carne de ave era sustituto? Porque yo digo, bueno, ahora estamos comiendo 47 kilos de carne de ave, si estamos en 105 kilos de canasta, digamos, de carnes, quiere decir que me va a quedar saldo exportable, trabajo en un frigorífico exportador, me va a quedar saldo exportable para poder llegar a algunos otros mercados. No, comemos la misma cantidad de carne bovina y en realidad la canasta de carne, que es esta cuadro azul, estamos llegando alrededor de los 120 kilos por habitante y por año al nivel de los países desarrollados. Y hubo lecturas el año pasado que superamos hasta 125 kilos por habitante y por año de canasta de carne, cerdo, ave, bovinos y lanares, ¿no? Ovinos. Esto es importante. Creo yo que el sustituto en Argentina puede llegar a comportarse la carne de cerdo, que es la que ocupa el lugar en la parrilla. Probablemente sea la llave para poder tener mayor cantidad de saldos exportables y poder aprovechar algunas oportunidades, sin menospreciar el mercado interno. El mercado interno no lo menospreciemos. El asado, por ejemplo, representa el 14-15% de la media res. En nuestro país se vende $6 el kilo, más o menos, oficial, o blue. No, blue, esto es blue. $6 el kilo. Los australianos no consumen asado, no tienen el hábito de consumo, por ejemplo, ¿no? No tienen el hábito de consumo de asado, entonces ¿qué hacen? Lo deshuesan, pierden el 50% del peso en hueso y el resto lo transforman en trimming. El trimming lo venden alrededor de $4.000 muy bien en China, hoy por hoy, $4.000 la tonelada, o sea, $4 por kilo, si consiguen ese precio. Si le sumamos que perdimos el 50%, están vendiendo a $2. Miren la potencia de nuestro mercado interno. Y el asado, si sacamos la cuenta, que todos los argentinos pueden llegar a consumir un asadito los domingos con una dosis de 750 gramos, quiere decir que estamos comiendo por mes 3 kilos por habitante y por año por mes. Son 36 kilos por habitante y por año de asado nada más. Fíjense, estamos casi más de la mitad del consumo per cápita solamente es de asado. Eso es muy importante para poder integrar el valor de la media res. Un valor que otros países, competidores nuestros, lo pueden vender a $2 sobre el peso gancho, digamos, y nosotros lo estamos vendiendo a $6,
y es el 15% de la media res. Es una diferencia importante. Me voy a apurar porque estoy con poco tiempo. Bueno, aquí tenemos algunas experiencias, digamos. Esto es dicho en un seminario del instituto por el ingeniero Paván del INTA Balcarce. Él dice que es mucho más fácil garantizar la carne tierna en un feedlot que en el sistema pastoril. En este último caso se puede lograr la misma terneza, pero hay que ser mucho más cuidadoso en el manejo del animal y se deben tener mayores precauciones durante la alimentación. Yo creo que puede llegar así, ser así, es cierto, para nuestro sistema productivo, pero sí es importante esto, que es el proceso industrial y la maduración. Si yo quiero tener carne más tierna con animales más viejos o más pesados, o probablemente voy a tener una mejora ostensible tanto sea en la carne criada a pasto como también en la criada a corral, pero con animales más pesados. Y este punto es la maduración, ese proceso de 48 horas posteriores a la faena, en la cual yo lo que tengo que hacer es lograr lo que llamamos en veterinaria o en bromatología la correcta transformación del músculo en carne. Esto es fundamental, bajar el pH, permitir la acción de las enzimas autolíticas, catepsinas y todas estas, y provocar la tiernización de la carne. Porque uno va a Europa y dice, qué bife argentino tierno que comí, lo cortaba con el tenedor. Claro, está madurado 20 días en el barco, más dos o 3 días en la fábrica, tiene 23, 24 días de producido y está madurado allí. Por eso es tierno. Y es un novillo pesado, porque es un novillo de 500 kilos, ustedes lo saben bien. Bueno. Yendo a lo que son nuestros consumidores, si ustedes miran allí, fundamentalmente, esto es una encuesta del instituto que le hizo CCR el año 2009, pero nosotros le preguntamos si podían diferenciar si la carne era de feedlot o de campo natural. 1 de cada 10 argentinos solamente dijo sí, los otros no pueden diferenciar. Y los que dijeron que sí están aquí abajo y si ustedes se fijan, no terminaban de decir por el gusto que es más sabroso, por el color que es más rosado, que probablemente este sea el más importante, porque la grasa tiene un color amarillo claro, la carne es mucho más tierna, tiene menos cantidad de grasa, las piezas son más gordas, tienen un color más claro cuando la comemos. O sea, fueron erráticos, pero es el 5% de toda la población encuestada. Por lo tanto, no es fácil de que el consumidor se dé cuenta, doña Juana se dé cuenta si la carne viene de feedlot o no viene de feedlot. Otro punto para tener en cuenta, posibles razones de la dureza de la carne. Esto es una encuesta hecha por el TNC Gallup para el instituto y también es importante, más que nada la puse aquí porque el consumidor en general dice la carne que le vendió el carnicero no era fresca, le acusan de que era dura porque no era fresca y en realidad debería ser al revés. Si no es fresca es porque ya está entrando en un proceso más avanzado de putrefacción. Podrá tener olor, pero tierna va a ser. La carne no era, esto es importante, el corte no era el apropiado para el tipo de comida que se preparó. Esto es muy raro en la Argentina porque nuestras amas de casa tienen un hábito cultural de saber qué hacer. En cambio, en otros países, de otras partes del mundo, en la etiqueta tiene que venir, esto es para el horno, esto es para la parrilla, esto es para esto para la plancha o lo que sea. O sea, tenemos que explicarle al consumidor cómo consumirlo. De hecho, probablemente si nos quieran vender manteca de maní a nosotros, nos van a tener que explicar cómo consumirla. No sabemos. Bueno, si somos de Hernando, probablemente sí, o de aquella zona. Pero lo importante de esto es que, si miren, solamente el 7% dijo que la dureza de la carne se debía a que el animal era un engordado a granos, o también un 4% que venía de campo natural. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es muy bajo el porcentaje, vuelvo a decir, el consumidor no puede diferenciar y tampoco le echa la culpa de la dureza de la carne a eso. Lo que sí yo le echaría la culpa de la dureza de la carne probablemente en el caso de que nosotros tengamos que consumir un animal faenado muy rápidamente, faenado a la mañana, como es muy común en algunas partes del país y en algunos frigoríficos que tienen poca capacidad de frío, no tienen capacidad de cámaras, en los cuales se faena el animal a la mañana, a las 3, 4 de la tarde están sacando el animal y el enfriamiento se termina en la heladera del carnicero. Si no matamos animales muy livianos, difícilmente lleguemos a tener carne tierna. Tienen que ser animales muy livianos, pero ahí entra en juego otras cosas. No tenemos fibras conjuntivas, tenemos un mayor porcentaje de agua, por lo tanto, si nos comemos un bebé, es tierno. Bien. Lo mismo que en el caso del color oscuro de la carne, la dura y la oscura. En el caso de la oscura, que no es fresca, esto sí es cierto, que
que no se respetó la cadena de frío, creo que es el más importante, y después, por aquí está, no proviene de un animal que se alimentó mayormente a pasto, y no proviene de un animal que se alimentó probablemente a grano. O sea, sí hay una muy pequeña asociación del consumidor en decir, sí, la carne fresca, la carne rosadita clara y que no es oscura, viene de animales criados a grano o a pasto. Bueno, vamos a entrar un poquitito, dejamos el consumo interno que todo el mundo sabe vender en el mercado interno, todo el mundo sabe lo que tiene que vender en el mercado interno y probablemente lo único que tendremos que modificar, y esto no es a la fuerza, sino a través de algunas campañas que haya que hacer, es de tratar de llevar un animal un poquitito más pesado a la góndola, porque doña Juana no se va a dar cuenta si un peseto viene de un novillo engordado y llevado a 410 kilos o 420 kilos, o un animal de 350 kilos. De hecho, no estoy haciendo ninguna crítica al respecto porque entiendo particularmente que en los tiempos que vivimos teníamos que hacer un negocio de muchísima rapidez, teníamos que entrar y salir rápido del negocio, y por eso era que teníamos que hacer este engorde acelerado. Bien. En el caso del consumo externo, volvemos sobre el tema en el mundo, digamos, en el 2012 se consumieron 258 millones de toneladas, en el 2050 se van a consumir, de carnes, ¿no? Esto es carnes, no es carne bovina, es carnes, perdón. Se van a consumir 455 millones de toneladas, la tasa de crecimiento anual va a ser 1.3%, esto es base de la FAO. Perdónenme, no está puesta allí la fuente, digamos, ¿no? En el caso de los países en desarrollo van a tener una tasa de crecimiento de 1.7%, en los países desarrollados una tasa anual de crecimiento del consumo de 0.5%, pero miren la zona de Asia-Pacífico, vamos a estar con el 4% de tasa de crecimiento anual. Muy importante poder llegar a la zona de Asia-Pacífico. La verdad, nosotros tenemos una ventaja competitiva con respecto a lo que es el mercado europeo, pero tenemos una desventaja con respecto a lo que es el mercado asiático. Gracias a Dios que los chinos todavía no tienen una cadena logística para manejar carnes enfriadas y sí congeladas, con lo cual esos 20 días que tenemos para dar la vuelta por el canal de Panamá, se los ganamos porque en realidad estamos enviando carne congelada. Pero si queremos aprovechar la digamos, alta calidad, el high quality beef de la Argentina, la única forma es llegar con carnes enfriadas. Y hoy por hoy, para llegar a China con carnes enfriadas, es vía aérea, y la verdad que es un problema porque hay que elegir muy bien las líneas, las aerolíneas que lo llevan, porque no es un vuelo non-stop, es un vuelo que tiene escala. Podemos ir por Europa. El mejor hub que hay es el de Frankfurt, porque es el que más conocimiento de manejo de mercadería enfriada tiene, porque hay que cambiar de avión. Pero no, por ejemplo, como me ocurrió particularmente cuando hicimos algunos envíos vía Emirates. No estoy haciendo ninguna crítica, pero la verdad es que cuando lo bajan a la pista en Dubái, bajan nuestro pallet cubierto y con todos los requerimientos y el pallet de carne enfriada de alta calidad, y lo someto a una temperatura de 60 grados en la pista y está a media hora, 45 minutos, llegaron pelotas de fútbol a China. Eso es lo que ocurrió. Entonces, hoy por hoy tenemos que vender congelado, vamos por el canal de Panamá, y si no, les cuento, está casi ya listo, los chinos tienen casi terminado, o están terminándolo muy rápidamente, el canal de Nicaragua. Va a haber 2 canales ahí, así que, y con la salvedad de que van a poder pasar los tanqueros y los portacontenedores grandes. No solamente van a poder pasar los Panamax, que es la medida del canal de Panamá, sino que van a pasar barcos mucho más grandes para el otro lado. Con lo cual, vamos a tener una ventajita, pero no mucho, porque tenemos 15 a 20 días más que todos los países que están sobre la costa del Pacífico de América, y de hecho con Australia tenemos una diferencia de 30 días. Ellos están en 15 días en China y dominan el mercado chino. Pero el mercado chino es tan grande que la verdad no me preocupa que estén los australianos con menos días. Allí miramos cómo va a ser el crecimiento de demanda por regiones. Claramente vemos que el 56% del crecimiento hacia el año 2021, y probablemente más adelante también, va a pasar por la zona de Asia-Pacífico, y el 16% va a estar en Sudamérica. Miren ustedes qué importante. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos acá, o sea que el 16% va a ser nuestro, no nos puede ganar otro. Nuestro, quiero decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y algunos otros países. Lo que tenemos que hacer es ser ingeniosos y llegar rápidamente en la zona de Asia-Pacífico. ¿Por qué no el gobierno que entre, cualquiera sea el que gane el domingo, pueda llegar a hacer un acuerdo con Chile y le diga: Chile, ¿a vos te interesa llegar a la Unión Europea?
te presto el puerto de Buenos Aires, vos prestame el puerto de Valparaíso porque yo quiero llegar a la zona de Asia-Pacífico. Y ahí nos ganamos los 15 días de la vueltita y podemos estar con una mercadería más rápidamente en el mercado de Asia-Pacífico. Es cuestión de sentarse y negociar, esto es una cuestión de consensuar. Tenemos cosas que a ellos les interesan y ellos tienen cosas que nos interesan a nosotros, o sea que el beneficio es mutuo. Bueno, en el caso de los países en desarrollo, el 80% del crecimiento de la producción mundial de carne va a estar en los países en desarrollo. El consumo per cápita va a ir descendiendo a medida que los países en desarrollo, vayan alcanzando niveles de consumo parecidos a los de los países desarrollados. Y en el caso de China, que lo remarqué allí, entre 1998 y 2012 creció el 250% y se estima de que va a crecer un 20% más en la próxima década. En el caso de los países desarrollados, muestran otros factores que los influyen con respecto al consumo, digamos, ¿no? Seguridad higiénico-sanitaria, bienestar animal, tenemos que mirar mucho, eso es para que ustedes trabajen fuertemente. Creo que la Cámara de Filoteros tiene una serie de trabajos hechos, digamos, bastante interesantes con respecto a lo que es bienestar animal. Tampoco nos pasemos de vuelta. Estamos tratando con animales, pero bueno, lo que hay que hacer es tratar de llevar adelante una serie de normas y protocolos que nos benefician. Y, por supuesto, sistemas de producción con sustentabilidad. Esto es muy importante. Recuerden que el ganado bovino ha sido considerado uno de los principales, en el viejo informe del Long Shadow Report en los años 2006 de la FAO, fue considerado como el responsable del 18% de la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, somos casi los criminales de guerra que producimos carne bovina y somos responsables del agujero de ozono. Bueno, eso fue corregido en el año 2014, bajó al 12% la participación. Argentina solamente tiene una participación en el mundo del 0.88% sobre la formación o producción de gases de efecto invernadero. En el último informe de la OMS está así. Pero tenemos que tener cuidado con esto. De hecho, hay medidas. De hecho, lo importante es esto. Los animales que están criados a campo y sistemas extensivos a pasto son fundamentalmente los productores de gases de efecto invernadero, y una de las medidas ya no son medidas que le llamamos de adaptación. Una de las medidas de adaptación justamente es dar de consumir grano a los animales, que baja la producción de gases de efecto invernadero. Son medidas de adaptación, antes les llamaban mitigación, ahora las medidas de mitigación son un poco más complejas. Estamos hablando de bacterias ruminales, cambiar un poco la flora ruminal, bueno, hay otras cosas, pero más tecnológicas, y yo creo que nosotros estamos por el lado de las medidas de adaptación. De hecho, en el mundo, si ustedes ven claramente allí, la que sigue dominando el consumo de carnes en el mundo es la carne de aves. No se va a modificar, la carne de cerdo es en segundo lugar, la carne de bovinos en tercer lugar y por último la carne de ovinos. ¿Por qué la carne de ave sigue dominando en el mundo? Bueno, aparte de tener una conversión de alimento muy eficiente, recordemos que hay una gran parte del mundo que es musulmana y cerdo no come. Esto es importante decirlo. Son como 3.000 millones ya y ellos no consumen cerdo, y eso es importante porque van a consumir aves y bovinos, por supuesto faenados con su rito. Y ya entrando en la parte final, creo que tengo tiempo, voy a llegar bien. Voy a hablar un poquitito de lo que es mercado externo. Este es un informe del Rabobank del año pasado, hay algunas cositas que corregir, pero bueno, fundamentalmente si ustedes miran en rojo, lo interesante es que se ve toda esa área como crecimiento de la demanda, restricción de agua en la India, fundamentalmente, sequías esporádicas en el continente australiano, Estados Unidos con un rodeo, un crecimiento, aunque las últimas informaciones y la última estimación de Luda que salió en estos últimos días está pronosticando un leve, o sea que llegaron a la base, y un leve repunte del crecimiento del stock bovino de Estados Unidos. Potencial la zona de Asia-Pacífico, Ecuador fundamentalmente, Brasil en amarillo como exportador largo, el más grande exportador, perdón. Expansión para Uruguay y Paraguay. Yo aquí disiento un poquito, Uruguay creo que está llegando al límite de su crecimiento. Tiene posibilidades de crecimiento, pero no mucho más. El que tiene muchas posibilidades de crecimiento es Paraguay. Y les cuento, por ejemplo, si aquí hay algún paraguayo lo puede decir, hay 4 plantas frigoríficas nuevas que se están construyendo de más de 1.000 cabezas día, que se están construyendo en Paraguay de la mano de inversiones locales e inversiones extranjeras. ¿Saben cuándo fue la última planta que se construyó grande de más de 1.000 cabezas día en Argentina? En el año 92, una planta de aquí de Rosario, que está muy cerquita y que hoy pertenece a una firma brasilera, JBS Swift. Esa fue la última gran planta que se construyó. Eso es falta
digamos, de visión hacia el futuro de las empresas inversoras para poder desarrollar proyectos, ¿no? De hecho, se construyeron plantas, pero de mediana capacidad, en Santiago del Estero, en La Pampa. No pasó eso, no pasó así con plantas grandes. Esto es un indicativo de cómo está el negocio en la Argentina. No estamos alcanzando la escala que baje los costos. Y por supuesto, hablando de plantas, así nos califica el Rabobank, que es especialista en este tema de commodities, potencial no realizado. O sea, tenemos un alto potencial no realizado, de nosotros depende que el gobierno nos guíe, el gobierno que venga nos guíe para poder empezar a utilizar o aprovechar todo ese potencial. Del lado de la demanda, no es mucho para decirlo, pero el sudeste asiático, rodeos y producción declinantes y el aumento del consumo. La Unión Europea, la demanda está estancada, ellos están ahí, no sé ahora con la inmigración probablemente vuelva a subir. Rusia bajó su consumo por la muy fuerte devaluación que tuvo, pero Rusia fue el principal cliente de la Argentina y en cualquier momento va a volver a arrancar cuando este ciclo negativo de los commodities termine. Rusia va a retomar su ritmo de crecimiento y va a volver a estar incluido entre los BRICS. Con una salvedad, Rusia tomó una decisión. Ellos van a producir carne de ave y de cerdo. ¿Por qué? No van a producir carne bovina. No van a producir carne bovina porque les cuesta mucho producirla. Porque no se olviden que Rusia tiene al menos 6 meses en los cuales los animales tienen que estar calefaccionados. Y no piensan gastar 1 gramo de gas en calefaccionar hatos de producción de carne bovina. Han tomado la decisión estratégica de la carne bovina comprarla afuera. Con lo cual, por poquito que sea el consumo de carne bovina, es uno de los competidores tan grandes como China. Ahora, los chinos rápidamente tomaron nota de este tema de que Rusia salió del mercado y bajaron los precios automáticamente. Si no, China estaba con valores por sobre los valores de Rusia y en Rusia estábamos colocando menor cantidad. Cuando vuelva a Rusia, los valores van a mejorar porque China va a tener que aumentar su competitividad. Con respecto al lado de la oferta, Oceanía está aquí arriba, con producciones al máximo y ya no tienen casi capacidad de crecimiento. Solamente la capacidad de ofertar mayor cantidad de carne depende un poco de su política lechera. O sea, si deciden liquidar rodeos lecheros. Si deciden liquidar rodeos lecheros, van a tener puntualmente, por un par de años, una oferta superior. Esto es importante. Bueno, Estados Unidos, la producción declinante, pero con esta salvedad de la última estimación de Luz, de que puede llegar a estar rebotando un poquitito para arriba. Uruguay cerca de su máxima capacidad productiva. Paraguay posee márgenes de crecimiento y lo está aprovechando. Brasil es el más grande productor y exportador de carnes bovinas de Sudamérica y va a tener el tema que yo decía de aumento de su consumo interno, que ya lo está teniendo. Y por último, Argentina, volvemos a decir, con una alta potencialidad. ¿Todo este mercado externo requiere carne producida a pasto? No. Negativamente, no me sale el término, concluyentemente no, tampoco el término, pero queda lindo. Contundentemente no. ¿Por qué no? Y bueno, porque hay indicios que la carne de pasto es una marca de origen prácticamente argentina y que por ahí puede llegar a ser interesante, pero la necesidad de carne es tan grande que ya no importa dónde viene. Y estamos en el ejemplo más claro, la Unión Europea tiene la cuota Hilton con un 20% de impuestos de introducción sobre el valor FOB y tiene la cuota 481 que fue resultado de una negociación en la OMC, la Organización Mundial del Comercio con Estados Unidos y que generó una cuota de 48.000 toneladas de cero arancel que tiene mejor valor que el de la cuota Hilton y resulta que es de carne producida a grano. No es el tema hoy explicar eso, pero creo que ahí tenemos una gran oportunidad y demuestra claramente de que el europeo está dispuesto a comprar otros tipos de carne que no sean solamente producida a pasto. O sea, hay necesidades de carne en el mundo. El resto del mundo no les importa, solamente requieren carne, pero sí están dispuestos a pagar por algo diferente. Pero esto es por algo diferente en carnes, por algo diferente en televisores, por algo diferente en teléfonos, por algo diferente. Siempre el consumidor está dispuesto a pagar por algo diferente. ¿Dónde podemos lograr en el caso de las carnes la diferencia? Bueno, en el etiquetado. Nosotros tenemos que decir, y ahora voy a mostrar unos ejemplos que traje de Alemania, de una feria que hubo muy grande, que no vendimos nada, así que tuve tiempo de ir a buscar todos los folletos, charlar con todos los amigos de otros países, porque no se vendió mucha carne argentina, pero lo importante es un etiquetado diferencial que le dé mayor información al consumidor
y que puede estar directamente en la etiqueta para que el consumidor lo vea, o a través de los códigos de barra y los famosos lectores en los cuales hubo en Argentina un emprendimiento de un laboratorio de productos veterinarios que en su momento realizó este tema. Y después sí, lo que tenemos que hacer es tener protocolos de calidad, los cuales tienen que estar certificados, validados y auditados. Esto es muy importante para ofrecer algo diferente. Esto es por donde pasa la cosa. Ejemplo de iniciativas nacionales o internacionales, digamos, con criterios de diferenciación. Bueno, Australia, ellos tienen varios, ahí los pueden leer a todos. Yo no sé si esto va a estar publicado en algún lado, estimo que sí. Bueno, y ahí tenemos todos los países, distintos emprendimientos, todos basados en protocolos de calidad y aseguramiento de un producto o no. Pero los australianos fundamentalmente, y ahí yo le saco el sombrero, ellos dicen cuando es grain feed y cuando es grass feed. Le avisan al consumidor y el consumidor tiene la posibilidad de elegir. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Fíjense, esto lo traje hace poquito, ellos son unos grandes vendedores. Los australianos son uno de los mayores exportadores mundiales con la mayor tasa de extracción después de Estados Unidos, ¿no? Pero fíjense ustedes que ellos si quieren vender Australian Angus Beef, no importa de dónde viene, la venden. Si quieren vender carne de australiana alimentada a pasto, la venden. Y por supuesto, si quieren vender carne alimentada a grano, también la venden y la ofertan. Y cada uno de estos tiene diferentes atributos. Esta es renombrada en todo el mundo, esta es la calidad que los consumidores quieren, y la otra es jugosa, gustosa, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene un mercado para ofrecer. O sea, no es que si yo tengo un producto para ofrecer, no tengo el otro. Y fíjense, en el caso de carne alimentada a grano, cada producto, esto es una compañía, aquí está el sellito, no, la puse porque no está en la Argentina, digamos, pero es importante ver cómo esta compañía tiene incluso una ficha técnica para la producción de sus animales. Y en este caso, que es Angus Beef, Black Angus, perdón, Beef, tiene toda una serie de pautas que ellos establecen y después también características de la carne, y es lo que van a certificar. Incluso llegan a poner los feedlots de dónde van a venir, de dónde viene esa carne, digamos, ¿no? Aquí está la fichita de Black Angus Beef, la de Angus Beef. Todos ofertan para todos los gustos, digamos, ¿no? La de Wagyu, el Aus Kobe que le llaman ellos, que también en Argentina se produce, pero todo tiene una salida. Y de hecho, fíjense en las fichas, ustedes podrán haber visto, vamos para atrás, en el Angus Beef, el peso y la edad a la que entran al feedlot, que es un peso bastante alto, y llegan a un animal de 680 a 700 kilos, que son lo que los mercados tienen. Que probablemente en Argentina, si cambian las condiciones, ustedes empiecen a pensar en engordar un animal un poco más pesado, pero solo si cambian las condiciones y tenemos cierta previsibilidad. Bueno, Aus Kobe. Y aquí vemos cómo ellos, estos son una carnicería australiana, es una cadena de carnicería que se llama Victor Churchill. Bueno, está bien, este bife que ustedes ven acá, que ellos le llaman tibón, si ustedes miran allí, está 300 días engordados en grano, pero a su vez es un producto especial, se llama Dry Aged Beef, y se vende a, creo que era, ¿cuánto? $67 me parece, no veo bien. $70 el kilo. Y aquí tenemos, por ejemplo, carne engordada a pasto y con un valor un poco inferior. O sea que el consumidor puede elegir las diferentes categorías. El Dry Aged Beef, lo explico para lo que es un producto que se madura con condiciones controladas de temperatura, viento y humedad, y en el lugar donde se madura, en una cámara especial, se madura con sales del Himalaya, que son unas... Yo no las vi nunca, pero sí, las vi cuando la trajeron al frigorífico y empezamos a producirlo, pero es una sal que parece un color rosado. La verdad que para hacerse un anillo está, pero es una sal que se va con el flujo de vientos, va sazonando el corte, ¿no? Y se guarda entre 30 y 45 días con hueso y luego se desposta o se corta con hueso y se vende a un valor, es un producto, digamos ya un delicatessen. Perdón. Aquí. Esta es otra,
ya de supermercados, vemos cómo ofrecen, allí está libre de hormonas, libre de antibióticos y promotores de crecimiento, alguna información que está aquí, y por supuesto en el caso de cuando es grass feed o grain feed, que esto es todo grain feed, no se ve en la etiqueta porque no tengo buena resolución, pero yo le explico al consumidor qué es lo que está comprando y le pongo más o menos, eso es una cuestión de marketing. Es importante, esta mercadería que ustedes ven allí es un producto que está envasado con un sistema que se llama Mirabella, que es un sistema especialmente preparado por un productor de films, en el cual tiene una mezcla, por eso es tan coloradita, porque tiene una mezcla de gases entre el film, digamos, son 2 capas de film, pero entre el film interior y el producto, y el producto aquí abajo, la bandejita, tiene una inyección de gases con fundamentalmente presencia de dióxido de carbono, sí, que le da el color rojo cereza. Esto es carne de guayú. Nosotros producimos, y como experiencia se los puedo contar, producimos carne de guayú en nuestra planta, no nosotros, sino el productor de Kobe Beef de Argentina, que es Don Benjamín, produce el guayú en nuestra planta, y la verdad que hemos podido probar la carne de guayú, es muy cara. Yo incluso, bueno, esta debe valer, así como está cortada y todo, debe estar entre 70 y 80 dólares por kilo en cualquier mercado y en la Argentina también. Y en el caso de, yo llegué a ver, y lo contaba hace un rato, en Singapur vi el guayú original, el shabu que le llaman, que es el criado en la zona de Kobe, en Japón, con cerveza, con rituales y todas estas cosas, a 300 dólares el kilo, o sea, 300.000 dólares la tonelada. ¿Pero cómo lo comen? Bueno, si lo agarramos a lo argentino, probablemente la grasa tiene un punto de fusión diferente al del bovino común, tiene un punto de fusión inferior, con lo cual uno deja el bife a temperatura ambiente y enseguida se vuelve aceitoso en la superficie porque la grasa tiene un punto de fusión más bajo, es como rápidamente se transforma como en un aceite. Y ustedes observen el marmoleado excesivo. Pero lo fundamental de esto es miren con qué tamaño lo cortan, parece un fiambre. Y después lo saltean en aceite de palma, ¿no? O también lo puede consumir como chips. Tengo un video más para mostrarles, que espero que salga bien. Es un video dirigido a una población masculina de entre 20 y 50 años, o 20, 25 y 55 años, de una cadena de hamburguesas de Estados Unidos, que es de una cadena de restaurantes de hamburguesas de Estados Unidos, que se llama Carl Jr., que es conocida en todo Estados Unidos porque utiliza chicas muy bonitas en sus comerciales. Esta fue hecha para el Super Bowl del año pasado, dirigida a específicamente a ese consumidor de esa edad y masculino, por supuesto. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All Natural Burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Bueno, yo lo que quiero decir con esto es que despertarnos un poco, no solamente porque tengamos un buen producto y un buen precio, nos tenemos que quedar dormidos. Fíjense, otros sistemas productivos, como es la carne criada a pasto, están buscando esta información, están llevándola, y lo que yo digo es, cada uno de los sistemas productivos tiene atributos y cualidades que las tiene que decir. Yo soy veterinario, pero debo ser un poco mentiroso, porque los veterinarios somos todos un poco mentirosos, y acá hay muchos colegas. ¿Ustedes saben por qué el huevo de gallina se vende más caro que el de pato? Porque la gallina canta cuando lo pone. Entonces, ese es el principio de la publicidad. Bueno, nada más, muchas gracias, espero no haberlo cansado con mi charla. Bueno, Jorge. Muchas gracias, Jorge. En nombre de la empresa le entrego.